Bueno, tenemos el siguiente ejercicio, como usted podrá ver, este es un ejercicio RLC, de resistencia, inductor y capacitor, ¿no? Ahora, aquí le voy a anotar, ¿no? Después del switcheo, ¿ya? Después del switch, de que se accionó el switch, ¿qué voy a tener? ¿Un circuito RLC serie o RLC paralelo? Mire el gráfico, mire el dibujo de este ejercicio que vamos a resolver. Después de que se accionó el switch, después, ¿mi circuito va a ser RLC serie o RLC paralelo? Escríbalo en el chat. Ya, muy bien, ¿no? Si yo cierro esto de aquí, si yo switcheo y me queda así, yo lo que veo es que el inductor, la resistencia y el capacitor están en serie. Entonces sería un RLC serie. Muy bien, estamos bien. Han respondido bien. ¿Ya? Ahora, en serie yo tengo que sacar este alfa. ¿Ya? Y este omega es para serie paralelo, ¿no? Saque el alfa y saque el omega, reemplace, ¿no? R, después del switcheo, la R, la única R que hay es de esto que está aquí, ¿no? Que dice 10. 10 para 2 L. L vale 2,5 henrios. Esta L vale 2,5. El alfa también reemplace. LC, esta L vale 2,5. Y dígame los valores de alfa y omega. Y la otra vale uno sobre cuánto. Uno sobre 40 dice. C es uno sobre 40. Ya, ¿cuánto vale alfa y omega? Ya, alfa dice que vale 2 ya, y omega me dicen que vale 4. Entonces, bajo esos alfa y omega, ¿en qué caso estoy? ¿Sobreamortiguado, críticamente amortiguado o subamortiguado? Estamos en subamortiguado, ¿no? Ya. ¿Está entendido que estamos en caso subamortiguado? ¿Sí o no? Sí. Ya, perfecto. Ya. Entonces, muy bien, ¿no? Pero yo creo que como modo de práctica deberíamos cambiar el ejercicio de alguna manera para que hagamos el primer caso, que es el sobreamortiguado. Recuerda que este ejercicio lo cogí al azar del internet. Vamos empezando por el más fácil, ¿no? Mire, el alfa me dio 2. Para que el alfa me dé más de 2, imagina, más de 4, yo quiero cambiar este ejercicio a que sea sobreamortiguado. Entonces yo creo que le podría yo aumentar la resistencia, ¿no? Sí, sí se da cuenta. Si yo cogiera la resistencia y no le pusiera 10, le pusiera 40, yo creo que esto de aquí ya no me diera 2, sino que me diera 8. Confirme si eso es así, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, dicen ya, perfecto. Entonces vamos a cambiar ese ejercicio. ¿Por qué lo cambiamos? Porque recién estamos aprendiendo esto y yo quiero practicar primero el caso de arriba. Después lo podemos hacer esto con los datos originales para hacer el tercer caso. Ahí está 40, ¿no? 40 ohm, ya.
Entonces ya sabemos que el alfa va a salir 8, el omega va a salir 4. Caemos en este caso, ¿no? Y tenemos el caso sobreamortiguado. Si hasta ahí me siguen, escriban OK. Ya, estamos bien, ¿no? Entonces ya sabemos que mis fórmulas son estas, miren. Esas son las dos fórmulas que tengo que saber, ¿no? Muy bien. Vamos a ver qué quiere decir la primera fórmula. Esta fórmula que usted ve aquí puede ser voltaje o puede ser corriente, ¿ya? Puede ser voltaje o corriente. Pero si es voltaje en el capacitor y si es corriente en el inductor. Como en los casos anteriores. ¿Se acuerda que en los casos anteriores, cuando era capacitor, encontrabas voltaje en el capacitor y cuando era inductor encontrabas corriente en el inductor? Así mismo. Esa ecuación que está ahí puede ser voltaje en el capacitor o corriente en el. ¿Cuál eliges? El que a ti más te parezca conveniente, ¿no? O sea, yo puedo empezar encontrando voltaje en el capacitor. Tú a lo mejor en tu examen haces corriente en el inductor. Nos vamos por caminos diferentes, pero llegamos a la misma respuesta, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo quiero, repito, mire, aquí le pongo, no, esto es voltaje el capacitor o es corriente en el inductor. Ya. Yo quiero elegir que sea voltaje en el capacitor en función del tiempo. ¿Ya? Listo. Ya tengo el voltaje en el capacitor, pero el problema es que me falta saber esta constante, me falta saber esta constante, me falta saber la constante de aquí S1 y la constante de aquí S2. ¿Ya? Eso me falta encontrar. De hecho, esto es una ecuación diferencial. Ya necesito saber el valor de esa constante y el valor del exponente de la E. Para encontrar los exponentes es sencillo, ahí tengo la otra fórmula, mire. Mire, aplicando esa fórmula tengo las dos eh, S, S1 y S2. Vamos reemplazando. El alfa ya sabemos que vale 8. 8 es menos 8. Mira, menos 8 más menos raíz cuadrada de 8 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Ya. Resuelva eso y va a tener los dos valores de S. ¿Por qué dos valores? Porque uno es para el más y otro es para el menos. Esto es como la ecuación cuadrática, ¿se acuerda? Me da los resultados. Aquí tengo los resultados. Díganme cuántos son los resultados de S1 y S2 en el chat, ¿no? Ya, estos son los valores que me dijeron en el chat que salían. Menos 1,07.
Ya. Entonces ya la ecuación diferencial que representa el voltaje en el capacitor, ya le tengo los exponentes de las E. Solo me falta sacar A1 y A2. Si hasta aquí me sigue, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya, ahora, aquí hay dos formas de hacer esto, ¿no? Ir razonando, como me gusta hacerlo a mí, o como aprenden otras personas que lo hacen a lo loco sin saber por qué. Ya, a ver, observe. Mm. Yo necesito sacar A1 y A2. Yo necesito llegar a lo siguiente. Pónganme atención. Necesito llegar a... Déjenme cambiar aquí el color. Yo necesito tener dos ecuaciones. Necesito tener una que diga A1 más A2 igual, qué sé yo, un número cualquiera. Y otra que me diga, qué sé yo, 2A1 más A2 igual a otro número, ¿no? Usted sabe que cuando usted tiene dos incógnitas necesita dos ecuaciones. Como sea que estas sean, ¿no? De dos incógnitas necesita dos ecuaciones. Hasta ahí estamos claros. Una forma rápida de tener la primera ecuación, yo diría, si esto fuera bueno que esta E se hiciera uno y que esa E se hiciera uno, ¿no? Fuera fácil porque aquí ya me queda A1 más A2 igual al voltaje de acá, ¿no? Que a la final esto de aquí es un número. Puedo reemplazarlo con un número, ¿no? Pero bueno, la cosa es que me gustaría perder esas E que se vuelvan uno para tener el A1 y el A2 sumándose. Hasta ahí creo que está claro, ¿no? ¿Cómo hago que esa E valga uno? Esa E vale uno cuando esta T, ¿cuánto vale la T? Esta T vale cero. ¿Por qué? Porque todo número elevado a la cero me da uno. Acuérdate que este, esta T se multiplica por el número de acá, queda cero. E elevado a la cero, uno. Al otro lado, E elevado a la cero, uno. Entonces, lo que necesitamos para tener o para desaparecer las E es que T sea igual a cero. ¿Me sigue hasta ahí? ¿Sí o no? Escriba en el chat. ¿Sí o no? Y si tiene alguna duda, pregunta. Usted sabe que para tener lo que tú quieres, el A1 más el A2, el T tiene que valer cero. Y regresamos a lo que ya habíamos aprendido en clases anteriores. ¿Por qué yo, si decidí elegir voltaje en el capacitor, yo elijo voltaje en el capacitor o corriente en el inductor, ¿no? Eso ya lo había dicho desde el principio. Pero ¿por qué yo elijo cuando es voltaje que sea en el capacitor? Porque cuando yo elijo voltaje, elijo que sea obligado en el capacitor. Porque usted aprendió en las clases anteriores que el voltaje en el capacitor en tiempo cero es el mismo voltaje en el capacitor en cero más y es el mismo voltaje en cero menos. ¿Se acuerda de eso? Entonces, a propósito, cuando es voltaje, dije voltaje en el capacitor porque el voltaje en cero más y en cero menos no cambia en un capacitor. Y si yo decía corriente, tenía que ser corriente en el inductor, porque la corriente en el inductor no cambia en cero más, en cero menos y en cero. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si está de acuerdo con eso, escribo OK. Eso ya vimos en la clase pasada que yo le dibujaba así, ¿no? Le decía, aquí viene el switcheo. Y yo decía, como viene el switcheo, va a ir cambiando, pero va a ir lentamente cambiando. ¿Ya? Eso yo le decía.
Ya, entonces ya sabemos que tenemos que llegar a esto. Entonces, como tenemos que llegar a eso, esto va a ser voltaje en el capacitor en T reemplazado con cero es igual a A1 y A2. ¿Listo? Porque al reemplazar las T en cero, esto se me vuelve uno, esto se me vuelve uno y me queda A1 y A2. Y ahora tengo para poder tener esto de que está acá, ¿no? Una ecuación para poderla trabajar, necesito saber cuánto vale el voltaje en el capacitor en tiempo cero, que sería lo mismo que tener el voltaje en el capacitor en cero menos. Y cero menos es antes del switcheo. Antes del switcheo tengo todo esto, ¿sí? Entonces, antes del switcheo, no está esto, no está esto, no está esto. Eso es el voltaje en el capacitor en cero menos. Volvemos a lo mismo, ¿no? Tú armaste todo esto y entre que lo armaste, conectaste y te fuiste a sentar a la mesa con el multímetro, ya pasaron más de 3 segundos y ya esto se cargó. Al cargarse, el capacitor es como que está aquí abierto. Entonces yo tengo dos resistencias en serie y tengo que el voltaje que yo necesito es el voltaje en la resistencia de 2 ohmios. Entonces yo digo, voltaje en el capacitor en cero o en cero menos es ese divisor de tensión. ¿Cuánto vale la fuente? 18. 2 dividido por A3. 6, 1, 6 por 2, 2. Entonces, ese número que estaba acá es 12. 12 es igual a A1 más A2. ¿Entendido? Si está entendido, escribo así. Si tiene alguna pregunta, hágala. Pero yo creo que está fácil, ¿no? Solo nosotros ya a propósito, buscamos reemplazar en cero para que se desaparezcan las E. Y el voltaje en el capacitor en cero es el mismo capacitor en cero menos. Cero menos antes del switcheo. Y ahí está el circuito antes del switcheo. Esto es un circuito esto que resolvimos aquí es un circuito de la materia anterior, circuitos uno. Y ya, un divisor de tensión. Si tiene alguna pregunta, pregunte. Ya sí, aquí me dice alguien que si puedo subir la clase. Sí, apenas cuando se acabe la clase, trataré de subirla inmediatamente, pero se demora 2 horas hasta que se suba. Ya, a ver. Sí, sí, estamos entendiendo, ¿no? Entonces, listo. Perfecto, ya tenemos la primera ecuación. Bueno, entonces ya tenemos la primera ecuación. Voy a borrar esto porque necesito espacio. ¿Ya? Pongamos el circuito completo. Ahí está el circuito completo, ¿no? Ahora, vamos a ver qué pasa después del switcheo. Vamos a switchear eso. Esto se va a perder y eso va a estar cerrado, ¿no? Ya.
Ahora necesitamos reemplazar, o sea, ya perdimos nuestro punto ideal, porque acuérdense que reemplazar con t igual a cero fue bonito porque eh, nos salió más fácil, nos salió a uno y a 2 igual a 12 y estaba listo, pero ya no tenemos un punto referencial para tan bueno como el cero, ¿sí me explico? No sé si me entienden o me doy a entender. Que el cero fue un punto ideal para que se vuelva esto fácil. Ya, entonces quisiera tener otro punto así, pero no hay. ¿Ya? Ahora lo que tendría que hacer usted directamente es usar esta ecuación que está aquí, ¿ya? Y derivarla, ¿ya? Voy a borrar algunas cositas porque necesito espacio. Ya, vamos a derivar esa ecuación, ¿no? La derivada del voltaje del capacitor en función del tiempo, derivado con respecto a el tiempo, ¿ya? ¿Cómo me queda eso? Me va a quedar eh, ese uno que vale menos 1,7 menos 1,07 por A1 por E a la menos 1,07 T más, sería menos, porque cuando baje 14, con este, el menos 14 baja contra este menos, se vuelve menos, más por menos menos, menos 14,92, 14,92 a 2 a la menos 14,92 T. Solo he derivado. Si está bien derivado, si tenemos lo mismo usted y yo, escriba OK. Ya, ahí está, ¿no? Ahora, ¿usted se acuerda que en la materia, bueno, en la clase anterior, si yo derivo el voltaje y lo multiplico por C, todo esto se volvía corriente en el capacitor en función del tiempo? ¿Sí o no? Si la derivada del voltaje lo multiplico por la capacitancia, se vuelve corriente en el capacitor. ¿Sí o no que se acuerda de eso? Entonces, si yo estoy multiplicando aquí eh, la capacitancia, tengo que multiplicarla a los dos lados para no alterar, ¿ya? ¿Me sigue hasta ahí? Si me sigue hasta ahí, escribo OK. Estoy multiplicando capacitancia en ambos lados de la ecuación y en este lado se vuelve corriente en el capacitor. Muy bien. ¿Cuánto valía la capacitancia? Lo borré de tal manera que no puedo ver cuánto valía. Un cuarentavo, ¿no? Cuarentavo valía. Entonces aquí ya le voy a poner un cuarentavo.
Ya, listo. Entonces ahí yo tengo una ecuación que se llama corriente en el capacitor en función del tiempo es igual a todo eso. Se lo voy a copiar de nuevo. Ya, ahí está, ¿no? Corriente en el capacitor. Ahora, observe que para este caso, la corriente del capacitor, ¿cómo está en el plano? La corriente del capacitor está así, no del más al menos, ¿no? Corriente en el capacitor. Y la corriente en el inductor está así. Entonces, para este caso, ¿qué podemos decir? ¿Qué relación tiene la corriente del capacitor con la corriente del inductor? En este caso en particular. Son las mismas, ¿no? Me sigue hasta ahí, ¿no? Y C es igual a IL, en este caso, después de switchar, ¿no? Muy bien. Entonces, gracias a eso, esto de aquí me va a quedar IL. Pero dése cuenta que es en este caso en particular. No es que de loco le va a poner IL directamente, no. Esto de aquí, derivado, la derivada de esto, por C es IC. Y en este caso, en este circuito, en este ejercicio en particular, me están diciendo que IC es igual a IL. ¿Cómo lo saco? Viendo el circuito o analizando el circuito. Y por eso ya puedo decir que eso es IL. Que IL es toda esta ecuación que está acá. Habrá otros ejercicios que no resulte que IL sea igual a IC. Habrá otros ejercicios que me digan IC 3 amperios más IC es igual a IL. Por ejemplo, ¿ya? En otro ejercicio, ¿no? Pero en este, da que son iguales, exactamente. ¿Está entendido hasta ahí? Si está entendido hasta ahí, escribo OK. Ya. Entonces, aquí yo puedo también usar lo bonito que yo quería, que hice anteriormente, de hacer esto, mira, t igual a cero. ¿Por qué es bueno esto? Porque en t igual a cero, esta s vuelve uno, esta s vuelve uno. Me va a quedar acá menos 1,07 para 40 a uno menos 14,92 para 40 a 2. Si se da cuenta, está fácil, ¿no? Porque esto a la final tú divides y es un número, esto a la final divides y es un número. Tengo
el A1 y el A2 multiplicado por unos números igual a un valor que sí puedo encontrar, porque aquí esto de aquí va a ser cero. ¿Ya? Entonces yo voy a encontrar eh, qué pasa en cero más. ¿Ya? ¿Ya? En cero más, esto de aquí, esto estaba cargado. A ver, vamos analizándolo. Esto estaba cargado y esto era un corto. Esto estaba cargado y era un circuito abierto. ¿Ya? Empezó el switcheo. ¿Ya? Estaban cargados antes del switcheo. Empezó el switcheo y ambos empiezan llenos de energía. ¿Ya? Empiezan así. Porque recuérdese que los datos de cero menos, de cero y cero más son los mismos, ¿no? El capacitor empieza cargado completamente, que es un corto. El inductor empieza cargado, que es un corto. El capacitor empieza cargado, que es un circuito abierto. Entonces, si tú me pides sacar la corriente en este circuito, la corriente del inductor en cero, corriente del inductor en tiempo cero, para mí es cero. ¿Por qué? Porque esto de aquí está abierto. Si está abierto, no hay corriente en ese circuito. Conforme vayan pasando 10 milisegundos, 20 milisegundos, 30 milisegundos, va pasando el tiempo, ya comienza a esto no ser un circuito abierto y comienza a descargarse, ¿ya? Y no va a ser un circuito abierto ni esto tampoco va a ser un cortocircuito, ¿no? Más adelante, cuando estemos en el tiempo 20 milisegundos, 30 milisegundos, así. Pero como me dijeron cero, cero más, que es casi lo mismo que cero menos o cero, ¿no? En cero más fue cuando reciencito se hizo el switcheo y ambos estaban cargados todavía. Y como ambos están cargados, repito, ambos están cargados. Este es un cortocircuito, y el capacitor es un circuito abierto. Y por este, que es un circuito abierto, no hay corriente en el circuito y la corriente en el inductor en tiempo cero es cero. ¿Me entendió lo que dije? Si no entendió, haga una pregunta, ¿no? ¿En qué parte no entendió? Pero yo lo veo claro ahí. Como recién fue el switcheo, todavía están cargados. Ya si está entendido, escribo así. Si tiene alguna pregunta, hágala. Repito para que les quede claro, ¿no? Como recién vino el switcheo, ellos están en cero más. En cero más todavía, como ellos se oponen al cambio brusco de el 1 de voltaje, el capacitor de voltaje y el inductor de corriente, entonces van a seguir este siendo un corto y este siendo un circuito abierto. Ya como este circuito abierto, no hay corriente por aquí y eso me da cero. Entonces ya tengo las dos ecuaciones, mire, ve, una ecuación y la otra ecuación. Ahora usted dígame cuánto queda A1 y A2 resolviendo ese sistema de ecuaciones y escríbalo en el chat. Bueno, me han proporcionado esos valores de A1 y A2 los estudiantes en el chat y entonces solamente hay que reemplazar. Y ahí tengo, bueno, ese menos, hay que borrar el más también, ¿no? Porque más por menos menos. ¿Ya? Y ahí queda, ¿no?
Ya. Bueno, entonces ahí tenemos la ecuación del voltaje en función del tiempo. Ya si hasta ahí me sigue, escriba OK. Ya. Ya, pero ¿qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo este voltaje en R, parece que me están pidiendo, ¿no? Ya. Ahora yo sí tengo la ecuación de... A ver, yo sí tengo la ecuación de el IL, ¿se acuerdan? El IL era un número negativo, no me acuerdo cuánto valía esto, dividido para 40, ya, por el A1, que ahora el A1 usted sabe que vale 12,92. Ponerle A1, ¿no? A1 por el E menos un número para 40 por el otro, por el A2 por el E. Ya era. No, pero es que había otro número aquí, pues. Que era negativo, que usted lo sacó, ¿no se acuerda? Es que la gente me dice 1/40. Al fin, acuérdese la ecuación del IL que quedó al final. Yo tenía la ecuación de un L que era un número dividido para 40 y otro número dividido para 40. Esos apuntes tienen que estar. 1,07 me dicen. Muy bien, gracias. Dígame una vez el otro también. Este era 1,07. Y el otro era 14,92 negativo. Gracias. 14,92. Coma. Y el de es el mismo que a la final no salía lo mismo porque la derivada de E sigue siendo el mismo, ¿no? Menos 1,07 T menos 14,92 T. Ya. Ahora ya sabemos cuánto vale el A1 y el A2. Yo sé que este A1 vale 12,92 y este A2 vale menos 0,92. Entonces yo ya puedo decir la ecuación y L en función del tiempo. Resuelva todo esto, por favor, y escríbalo en el chat. Resuelva todo esto y escríbalo en el chat. Y usted lo resuelve y, y eso va a quedar primer número por E. Ya, estoy esperando que usted me diga los resultados que voy a poner aquí y que voy a poner acá. Bueno, ya reemplazamos y ya tenemos que la corriente en el inductor es 0,34. 0,34 negativo, 0,34 positivo multiplicado por esas E. Ahora yo tengo aquí
Esa IL es la que viene por aquí, ¿no? En función del tiempo. Esa IL es la misma que pasa por la resistencia y me están pidiendo el voltaje en esa resistencia. Por lo tanto, lo que yo haría es voltaje en la resistencia es igual a 40 ohmios que multiplica a toda esa ecuación de corriente que está ahí. Y ahí tengo mi ecuación de voltaje VR en función del tiempo. Si está entendido, que va entendido. Si tiene alguna pregunta, hágale.